Hola, bienvenidos a un video en donde vamos a explicar el modelo de consumo ocio. El modelo de consumo ocio tiene una gran similitud con lo que ya se ha visto en microeconomía con respecto a la teoría del consumidor, pues lo que se va a utilizar, en vez de utilizar en la función de utilidad una, unas variables de dos bienes, vamos a utilizar como variables un bien y un mal. El bien se va a llamar ocio y lo vamos a escribir como una O. Y al mal lo vamos a llamar consumo. Ahora, ¿por qué es que al ocio se le considera un bien y al consumo se le considera un mal? Es más, ¿por qué al consumo lo llamamos consumo y no trabajo como en otros modelos? Bueno, para empezar, vamos a hablar de que el ocio es considerado un bien porque genera satisfacción a el consumidor. Si el consumidor se encuentra en tiempo de ocio, está haciendo o está practicando actividades que le generen felicidad, aunque no sean remuneradas con dinero. Entonces es por esto que a pesar de que no genera dinero, está que genera felicidad. Es por esto que al ocio se le considera un bien. Y al consumo, ¿por qué se le llama consumo y no trabajo? Bueno, es sencillo. Y es que si tú deseas consumir, tienes que trabajar, obviamente. Y tú trabajas para poder ganar un salario y con ese salario poder comprarse las cosas que te hagan o te den esa felicidad. Pero tú para ganarte esa felicidad tienes que sacrificar el tiempo de ocio. Y como hemos visto antes, el ocio es un bien que genera satisfacción al cliente, le genera una utilidad. Entonces, si esto perjudica a que el consumidor perciba un mayor nivel de felicidad, entonces a eso se le considera como un mal. Es por esto que muchas veces al trabajo en la economía se le llama un mal. Ahora sigamos con lo que viene a ser la restricción presupuestaria. Si recordamos, en el antiguo modelo o en el clásico modelo del consumo, de teoría del consumidor, vamos a darnos cuenta de que nuestra función de utilidad está sujeta a una restricción presupuestaria. En ese caso era la renta. Aquí va a ser lo mismo. Va a ser el ingreso que percibe el consumidor y lo vamos a igualar al precio de consumo con la cantidad de consumo. ¿Y por qué igualamos? Porque en este modelo se asume de que el consumidor está que consume todo su salario para poder comprar los bienes a consumir. En este caso, la teoría o la fórmula más general vendría a ser esta, en donde PC es el precio del consumo, C es el consumo, W el salario del trabajador por hora, L es las horas de trabajo y M es el salario no, o el salario externo o exógeno. Porque, ¿cómo es que esta fórmula se puede derivar a otra, que es mucho más conocida? Muy bien. En este caso vamos a tener que PC viene a significar el precio del consumo, C es la cantidad a consumir, W es el salario, L son las horas de trabajo y M es la renta no salarial. Eh, Podemos simplificar L con una teoría, o bueno, con una condición más, la cual dice de que el día tiene 24 horas. Muy bien. Y de que estas 24 horas las puede dividir en dos. Es la sumatoria de dos variables más. Las horas trabajadas y las horas de ocio. Entonces, si tenemos de que de que 24 horas son iguales a las horas trabajadas más las horas de ocio, también se puede decir a través de esta ecuación que 24 es menos las horas de ocio va a ser igual a las horas trabajadas. Entonces, simplemente sería reemplazar PC, precio del consumo, por el consumo, va a ser igual a W, que viene a ser el salario, por 24 menos las horas de ocio.
Esto más la renta exógena. Ahora, mentalmente sabemos que W multiplicará a ambos componentes y va a quedar W24 y menos W ocio. El W ocio puede ir al extremo. Si está restando va a pasar a sumar y nos quedaría la siguiente ecuación. El precio del consumo menos W por el tiempo de ocio va a ser igual a 24 horas por W más la renta no salarial. Y tiene sentido, porque si tú no trabajas, perdón, aquí sería más, porque si tú no estás trabajando, no te están pagando esas horas que no estás trabajando, así que la pérdida que tendrías sería el salario multiplicado por las horas que no estás trabajando. Añadido a eso, se le puede agregar otra restricción. Y aquí vamos a señalar que el consumo nunca en el mundo puede ser negativo, o sea, siempre va a tener que ser mayor a cero. ¿Qué significa esto? Significa de que una persona no puede consumir menos bienes, siempre va a consumir de manera positiva bienes. Esto se hace aclaración debido a que matemáticamente sí se puede tener el consumo de manera negativa, pero en la economía no tiene sentido tener el consumo en su forma negativa, pues nadie puede consumir menos 3 panes o menos 3 gaseosas o menos 3 celulares. Siempre consumimos de forma positiva. Consumimos o 3 panes o 3 gaseosas o 3 celulares. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte para entender la teoría del mundo. En el consumo ocio, la utilidad, como mencionamos antes, va a estar en función a la cantidad de ocio y a la cantidad de consumo. En este caso hemos decidido ponerlos de grado 1-1. Esto quiere decir de que el ocio, tanto como el consumo, no tienen ninguna preferencia o que son indiferentes para el consumidor. A esto vamos a agregarle ya la fórmula, o bueno, perdón, la restricción presupuestaria, en el cual ya hemos analizado y estamos utilizando acá la parte más completa y vamos a optimizar utilizando el lagrangiano. En este lagrangiano vamos a ver que tenemos la utilidad, la función de utilidad, más el multiplicador de Lagrange y multiplicado por la restricción presupuestaria. Derivando el Lagrange el Lagrangiano, disculpe, con respecto al consumo, nos va a dar el tiempo de ocio menos el Lagrange por el precio del consumo. Y si derivamos el Lagrange o el Lagrangiano con respecto al ocio, vamos a tener el consumo menos el multiplicador de Lagrange por el salario por hora. Se igualan los multiplicadores y nos va a dar esta fórmula. Y así podemos despejar, obteniendo la demanda de ocio y la demanda del consumo. Ahora, por siguiente, se va a tener que reemplazar en la restricción presupuestaria. ¿Para qué? Para saber cuál prefiere el individuo con respecto a sus horas de ocio y sus horas de, de consumo. Entonces, reemplazando primero el ocio, digo, primero el consumo, vamos a tener PC, el precio del consumo, por el tiempo de ocio, por el salario, por el precio del consumo, que están acá reemplazando, más lo que le sigue a la ecuación. Entonces nos quedaría que PC se elimina y nos quedaría el ocio por el salario. Entonces, como son lo mismo, sería 2 veces W por el ocio. Ahora, lo que podemos hacer es pasar el 2 y la W a dividir, quedándonos que el ocio va a depender nada más disculpen, de 12 más la restricción dividida, perdón, más el ingreso no salarial más el salario, digo, entre el salario.
En el otro lado vamos a tener que si reemplazamos el consumo, muy bien, ahora vamos a demostrar el modelo de manera gráfica. Y para simplificarlo de mejor manera y que se pueda entender, vamos a asumir que el ingreso no salarial va a ser cero, o sea que la persona no percibe ningún ingreso exógeno, y de que el precio del consumo es igual a uno. Entonces, si reemplazamos, vamos a obtener que eh, la persona, cuando decide trabajar 0 horas, tendrá como máximo sus 24 horas del día libre y ganará o cero, obviamente, y por ende también tendrá que consumir cero. En cambio, si ajustamos nuestro modelo a la cantidad de que trabaja, si suponemos de que trabaja todas las horas, vamos a tener que tendrá las horas T, que en este caso van a ser 24 multiplicado por la cantidad que se le va a pagar por hora, y a esto lo vamos a llamar salario. Y en este modelo, como se acuerdan en la primera parte, en la función de utilidad para el individuo no había ninguna preferencia respecto a si elegir ocio o consumo. Es por eso de que cuando se intenta hallar el equilibrio, estos son iguales. Siguiente a esto, se va a trazar la función de la utilidad, señalando de que en esta curva el individuo es indiferente. Muy bien, ¿cómo sería una gráfica en la cual sí haya una M? Vamos a seguir en el supuesto de que PC, o sea, el precio del consumo es igual a 1, pero vamos a suponer de que ahora sí hay una variable M, o sea, de que sí hay un ingreso exógeno que no pertenece a las horas trabajadas. En este caso, lo único que pasaría es que la restricción tendría una curva recta hasta un punto M, que es la cantidad que va a percibir por no trabajar o por trabajar aunque esté 24 horas de ocio. Y a esta gráfica se le va a sumar la cantidad de dinero que obtendría si es que llegase a trabajar las 24 horas. Es por eso de que cuando el ocio es cero, se dice de que la persona está trabajando 24 horas por el salario más el ingreso exógeno. En este caso, esto representaría el consumo, si se acuerdan. Y si también recuerdan, el precio del consumo lo estábamos asumiendo como uno, por eso es que no cuenta. De esta manera se puede simplificar o hacer un modelo más sencillo sobre el modelo de ocio-consumo para entenderlo en una gráfica. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el tema de efecto sustitución y efecto renta. Como ya habrán sabido sobre su curso en donde tocaron la teoría del consumidor, existe la fórmula de Lasky, la cual dice de que el efecto total va a ser igual al efecto sustitución más el efecto ingreso o efecto renta. Pero, ¿qué es el efecto sustitución y cómo se refleja en el modelo de ocio-consumo? Si podemos observar en esta gráfica, tenemos que tener primero un supuesto, y es que los salarios van a subir. ¿Qué pasa si hay una subida de salarios? El primer efecto, o lo más común que uno pensaría es que, bueno, ahora yo como persona, mi salario vale más, así que si yo pierdo más tiempo de ocio, estaría perdiendo más dinero. Por ende, yo desearía trabajar más horas. Y es por eso que del punto E0, el efecto sustitución lo que haría es disminuir las horas de ocio para ganar un mayor salario. Pero eso es lo que dice el efecto sustitución. Pero ¿qué pasa con el efecto renta? Para entender el efecto renta, tenemos que pensar en que la persona tal vez no piensa en que quiere ganar más, no valora mucho su salario, sino valora más su nivel de ocio.
Es por eso que el efecto y el efecto sustitución van a estar muy ligados a la función de utilidad, a cómo es que el consumidor prefiere la división de estos bienes. En este efecto, en el efecto renta, se dice de que el consumidor realmente se sentía cómodo a lo que ganaba. Entonces, un aumento en el salario lo que va a generar es que quiera trabajar menos porque él valora más su ocio, no tanto su consumo. Así que él deseará reducir sus horas de ocio porque de igual manera va a llegar a un punto en donde va a seguir ganando lo mismo, pero va a trabajar menos cantidad de horas. Otro tema a destacar en este modelo es cómo se comporta la curva de la oferta laboral. Pues es curioso porque si analizamos detalladamente con el efecto renta y con el efecto sustitución, vamos a darnos cuenta de que habrán personas o individuos que llegado a cierto nivel o a cierto punto de salario, por ejemplo, vamos a llamar a este salario X, WX, salario WX, llegado a cierto punto de salario, ellos van a preferir o van a valorar más su tiempo de ocio y van a decidir consumir menos tiempo de ocio porque sus ingresos ya son demasiado altos. Para finalizar con la teoría del modelo del consumo ocio y pasar a ejercicios, tenemos y vamos a ver lo que son los impuestos. Al impuesto vamos a llamarlo T, ¿ok? Y esta sería su formulita. 1 menos t. A todo lo que se le aplique un impuesto será 1 menos t. Este va a ser su multiplicador. Por ejemplo, supongamos de que se va a aplicar un impuesto al salario, ¿ya? Lo que haríamos es que al salario o todas las variables que tengan salario le multiplicaríamos 1 menos t. ¿Y por qué 1 menos t? Bueno, porque de alguna manera vamos a tener la resta de lo que se está quitando en el impuesto. Vamos a simplificar más esta fórmula con datos para que sea más entendible. De manera ciega, si yo te digo que me digas cuánto es el 50% de 2, me dirías 1, obviamente. Ahora vamos a pasar esos datos a un ejemplo más económico. Por ejemplo, supongamos de que mi salario es 2 y de que de la nada el gobierno va a anunciar que el impuesto a la renta es del 50%, o sea, un medio. Recordando la fórmula, el salario estaba multiplicando al 1 menos t. Entonces sería W por 1, W, y W por menos t sería W menos t. Reemplazamos estos datos con los datos que ya teníamos y vamos a tener que W es 2, W es 2 y t es un medio, porque 50% es igual a un medio. Y se van los 2, nos va a quedar 1 y 2 menos 1 es 1. Entonces, es por esto que se utiliza y esta fórmula del impuesto va a funcionar en todas las variables a las cuales se le aplique un impuesto, ya sea al salario, a la renta o a la renta fija, de manera fija, que es un impuesto fijo, o al impuesto al consumo. De manera teórica, el precio, digo, el impuesto al consumo se vería así en la fórmula de la restricción presupuestaria, pues el precio del consumo por el consumo va a ser igual a nuestros ingresos exógenos y laborales. En este caso, el que tiene el salario va a ser el de horas trabajadas y se le va a aplicar ese descuento del impuesto como multiplicador. Ahora, sin ver la teoría matemática, entendemos de que si una persona recibe un impuesto, ¿qué es lo más lógico que pase? Pues si de alguna manera esta persona está valorando su esfuerzo, sus horas de trabajo por esa cantidad de ingreso, a la hora de ser eh, reducidas por el impuesto, esta persona verá de que el trabajo no le está dando la cantidad necesaria para ganar lo que él quería. Así de que esto se va a ver reflejado en que la restricción presupuestaria del consumidor va a reducirse. Muy bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros nos encontramos en un impuesto al consumo o el famoso
y SC. Muy bien. Lo que pasaría aquí sería el mismo modelo que hemos estado viendo con anterioridad y sería de que el multiplicador del impuesto estaría afectando esta vez a la variable del consumo. Esta viene a ser la variable del consumo. Ahora, si ustedes recuerdan, si multiplicamos esto por esto, nos va a dar un número que es menor. Un número que va a ser menor. Entonces, vamos a darnos cuenta también que nuestra restricción va a ser la misma. ¿Cómo se va a ver esto graficado o cómo se puede apreciar cuando se grafica? ¿O cómo se grafica? Pues el efecto que va a tener es que vamos a apreciar que de alguna manera, por la misma cantidad de horas trabajadas, nuestro consumo ha bajado, se ha habido reducido, pues el impuesto al consumo ha reducido nuestra cantidad de consumo. Ya, en este ejercicio nos dice que José dice mi utilidad es directamente proporcional al cuadrado de mi descanso, que es el ocio, y directamente proporcional a mi consumo. Por su parte, Elena sostiene que mi utilidad es directamente proporcional al cuadrado de mi consumo y directamente proporcional a mi descanso. Nos pide quién trabaja más y cuántas horas más trabaja por cada 24 horas. Para José, de acuerdo a los datos del problema, su función de utilidad se plantea de la siguiente manera. Utilidad por ocio-consumo es igual a ocio al cuadrado por consumo. Precio-consumo por consumo más salario por ocio, que es igual a 24 trabajo. Optimizamos. Acá, para hallar la cesta óptima del consumo de José, se maximiza la siguiente función lagrangiana, donde es igual a ocio al cuadrado por consumo más lambda por 24 menos precio por consumo, que es menos el salario por ocio. Condiciones del primer orden, donde la derivada lagrangiana puesto a la derivada del consumo, que es igual a ocio al cuadrado más lambda por precio del consumo, que es igual a 0, donde nos da que lambda es igual a negativo del ocio al cuadrado sobre precio al consumo. Donde la derivada lagrangiana puesto a la derivada de ocio, que es igual a 2 por ocio por consumo menos lambda por salario, que es igual a 0, donde nos da lambda, que es igual a negativo 2 por ocio y por consumo sobre salario. Igualamos lambda, que nos da a 2 por el precio del consumo por el consumo sobre salario, que es igual a 0, y el consumo, que es igual a salario de ocio puesto a 2 por precio del consumo. Reemplazamos la restricción presupuestaria del consumo, donde precio del consumo por consumo más salario por ocio, que es igual a 24 del ocio, donde precio consumo por consumo, que es igual a W por 2 por precio del consumo por consumo sobre W, que es igual a 24. Entonces nos da que el consumo es igual a 8W sobre precio por consumo. Y acá reemplazamos el ocio, donde precio al consumo por consumo más salario por ocio, que es igual a 24, y nos da que el ocio es igual a 16. Por lo tanto, el consumo por ocio es igual a 8 salario por precio de consumo y 16. Entonces José destinó 8 horas al trabajo y 16 horas al ocio. Para Elena, la utilidad por ocio y consumo, que es igual a ocio por consumo al cuadrado y precio por consumo más W por ocio, que es igual a 24. Optimizamos, hallamos la lagrangiana acá, que nos da a ocio por consumo al cuadrado más
más lambda por 24 W menos precio por consumo menos W. Acá hallamos las condiciones del primer orden, donde la derivada de la lagrangiana con respecto a la derivada del consumo es igual a 2 por ocio por consumo más lambda por precio de consumo igual a 0, donde nos da que lambda es igual al negativo de 2 por ocio por consumo sobre precio por consumo. Igual acá, donde la derivada de la lagrangiana puesto a la derivada del ocio por consumo al cuadrado menos lambda por salario, que es igual a 0, y nos da lambda, que es igual a menos consumo sobre el consumo sobre 2, que es menos, donde lambda es igual a menos consumo elevado a la 2 sobre salario. Igualamos lambda, que nos da a 2 por salario por ocio sobre precio de consumo, que es igual a consumo, y ocio, que es igual a precio por consumo sobre 2 por salario. Reemplazamos precio por consumo más el salario por ocio, que es igual a 24, y nos sale consumo, que es igual a 16 por salario sobre precio por consumo. Y acá reemplazamos el ocio, que nos da que es igual ocio. Entonces Elena destina 16 horas al trabajo y 8 horas al ocio. En este ejercicio tenemos que la maximización de la utilidad tomando en cuenta HC, ¿no? Viene a ser igual a H al cuadrado por el consumo, ¿no? H viene a ser el ocio. Tenemos acá la H mayúscula, que viene a ser el número de horas, bien sea de trabajo o de ocio, que dedique la persona. PC, que es el precio de consumo, que es igual a 1. L, que viene a ser la parte del trabajo, que se halla igual a H mayúscula menos la parte del ocio. Esa fórmula tenemos acá. El precio de consumo por el consumo más el salario por el ocio es menor o igual a la renta no salarial más H mayúscula, que puede ser, como ya lo dije anteriormente, las horas que se puede dedicar al ocio o al trabajo por el salario. Reemplazamos los datos que ya tenemos acá, nos sale lo siguiente, ¿listo? Tenemos nuevos datos, que 0 es menor o igual al ocio y que el ocio es menor o igual a 18 y que el consumo es mayor o igual a 0. Lo primero que se debe hacer es realizar la relación marginal de sustitución. Acá, por eso, realizamos la parte de la utilidad marginal, ¿no? Utilidad marginal del ocio entre la utilidad marginal del consumo igual a W, que es el salario, entre el precio del consumo. Realizamos esto y nos daría que es 2 por H por C, entre H al cuadrado, igual a W. ¿Por qué W? Porque el precio de consumo, como ya se dio anteriormente, es igual a 1. Y nos sale W, ¿no? Eliminamos los H, nos quedaría solo el H de abajo, por esta razón está acá, 2C entre H igual a W, y ponemos acá, 2C es igual a W por H. En la parte 2, en el punto 2, solo unimos lo obtenido acá con lo de acá. Acá hay una suma. Realizamos la suma, nos daría 3C igual a M más 18W, no se incluye el W por H porque obviamente se eliminan. El consumo vendría a ser igual a 6W más M entre 3. En el punto 3 ahora necesitamos hallar el ocio. El ocio es igual a 12 entre W, lo saqué de acá por caso. Y el ocio es igual a, reemplazamos datos. Tenemos el consumo, ya lo hemos hallado, reemplazamos acá. Y nos daría que el ocio es igual a 12 más 2M entre W, ¿no? En el punto 4 tenemos la parte del trabajo. El trabajo es igual a H mayúscula menos el ocio. Reemplazamos datos, ya nos dan el H mayúscula, que es igual a 18 acá. Y nos daría que el trabajo es igual a 6 menos 2M entre 3W. En el punto 5 se puede utilizar esta parte o se puede usar esta parte. Yo he decidido usar la parte de acá porque es un poco más completo, ¿no? Resolvemos en el I. Ponemos solo esto, solo estamos poniendo esta parte.
reemplazamos H, que es 12 más 2M entre 3W, y nos daría que el salario va a ser negativo. El salario nunca puede ser negativo, como nos dice acá. El salario no puede ser negativo. En cambio, en la parte de II, utilizamos solo esta parte, reemplazamos en la parte de H, que es 12 más 2M entre 3W, es menor o igual a 18, donde W nos sale que es mayor o igual a M entre 9, ¿no? Y ahora colocamos todos los datos obtenidos. Acá está el ocio, consumo y trabajo. En la parte de ocio, 12 más 2M entre 3W, que lo hemos hallado acá, sí es mayor o igual a M entre 9, ¿no? ¿Y por qué colocamos 18? Porque acá siempre se coloca la parte de la renta, no, acá siempre se coloca las horas que se dedican al trabajo o al ocio, o sea, H mayúscula, por esa razón ponemos 18. Sí, W es menor a M entre 9. Ahora en la parte de consumo. En la parte de consumo ponemos el consumo hallado, que es 6W más M entre 3, si W es mayor o igual a M entre 9. Y acá siempre colocamos la parte de M. M, si W es menor a M entre 9. Ahora en la parte de trabajo, ponemos el trabajo hallado, que es 6 menos 2M entre 3W, si W es mayor o igual a M entre 9, ¿no? ¿Y por qué acá ponemos 0? Porque como hemos visto, todo la parte de su tiempo lo dedica en sí al ocio, las 18 horas. Así que acá ponemos 0. Si W es menor a M entre 9. Ya, acá tenemos los datos de ocio, consumo, ¿no? Y esto nos saldría la utilidad, que es 14,42, puesta acá. Esto es igual a 14 al cuadrado por 42. ¿Y por qué lo coloqué así? Lo coloqué por esto. La utilidad, paréntesis, h,c igual a h al cuadrado por el consumo. Como nos dice que el primero es h, coloco acá primero h y segundo c. 14 es igual a h y 42 es igual al consumo. ¿Y cómo es que me salió 14? Pues me salió 14 debido a las fórmulas que tenemos acá, del ocio. La fórmula del ocio es esta. Hemos utilizado esta fórmula que está acá. Hemos reemplazado datos y nos sale 14. Ahora, en la parte del consumo, nos sale 42 porque hemos reemplazado datos de acá y nos vendría a salir 42. Bueno, continuamos. Tenemos el dato ya obtenido, 14 al cuadrado por 42, lo tenemos acá, es igual a h al cuadrado por el consumo. Al realizar ya la parte de las, ¿cómo se puede decir? En la relación marginal de sustitución nos saldría 12 entre h igual a 4. H pasa a multiplicar por 4, c pasa a dividir, 4 pasa a dividir y quedaría 2 cuartos, se simplifican, mitad mitad, quedaría 1 medio igual a hc. Acá he reemplazado que h vale 1 y que c vale 2. H igual a 1 y c igual a 2. Realizo la fórmula de acá, h al cuadrado por c. 1 al cuadrado por 2, igual a 2. Ya tenemos esa parte. Ahora tenemos una fórmula nueva, ¿no? H, en la parte de arribita, es igual a la raíz cúbica de lo que ya tenemos acá, lo que hemos hallado, entre 2, que es esto. Resolviendo ya todo esto nos saldría 16,02, redondeado 16. Ahora vamos a hallar la parte del efecto sustitución sobre el ocio, que es igual a 16 menos el ocio. ¿Por qué 16? Porque es lo que hemos hallado acá. Restamos 16 menos el ocio, que sería 14 el ocio, ¿no? 16 menos 14 igual a 2. Eso sería el efecto sustitución sobre el ocio. Ahora, el efecto sustitución en sí sería la parte negativa, negativo 2. ¿Cómo hallamos ahora el efecto total? El efecto total se halla con esto, una pequeña fórmula. El efecto total es igual a L, solo reemplazamos datos, este es el asterisco, ojo, 4, ¿por qué 4? Ya lo hemos hallado acá, 4, coma 18, M vale 18, menos la parte de trabajo, cuando W vale 6, el principal, coma 18, ¿no? El efecto total es igual a, utilizamos la fórmula del trabajo, la fórmula del trabajo que es esta, ¿no? Ahí hemos reemplazado datos, como ya lo tenemos acá, y nos sale que el efecto total es igual a 3 menos 4. En sí, el efecto total es igual a negativo 1. Ahora, la fórmula que tenemos acá. El efecto total es igual a la suma del efecto sustitución más el efecto renta. El efecto total vale negativo 1, efecto sustitución vale negativo 2 y el efecto renta, pues eso debemos hallar nosotros.
El negativo 2 pasa para el otro lado y sería 2 menos 1, y 2 menos 1 vale 1. El efecto renta vale 1. Vamos a explicar el consumo intertemporal, donde el objetivo de los individuos es maximizar la utilidad dependiendo del consumo esperado y del consumo futuro. En este modelo nos enfrentamos a la siguiente restricción presupuestaria, que es el consumo presente más el consumo futuro sobre 1 más R, que vendría a ser igual a la renta presente más la renta futura sobre 1 más R. Para solucionar esto tenemos la relación marginal de sustitución, que es 1 más R. En la gráfica de la restricción presupuestaria tenemos en el eje horizontal el consumo presente, en el eje vertical el consumo futuro. Tenemos la renta presente y la renta futuro. Este punto sería el consumo óptimo. Para hallar los cortes de la gráfica, en el eje horizontal vamos a reemplazar el consumo futuro por 0. Al resolver nos va a quedar que el consumo presente es igual a la renta presente más la renta futura sobre 1 más R. Esto vendría a ser acá. Y en el eje vertical, en este punto, vamos a reemplazar C1 en 0 y este R más 1 pasa a multiplicar y resolviendo esto nos sale esto de acá, donde reemplazamos cuando tenemos una relación del consumo presente y del consumo futuro, lo tenemos en este punto, esto quiere decir que el individuo es ahorrador, y cuando la relación está acá, el individuo es deudor. Y ahora vamos a aplicar un modelo básico de consumo que en 2 periodos, también llamado consumo intertemporal. Nos da la función de utilidad, que es igual al consumo presente menos el consumo futuro. También nos brindan la renta presente, que vendría a ser 1000, y la renta futura, que es 1500. Y nos dan el tipo de interés, que es 50%, es decir, 0.5. Aquí también tenemos una gráfica del modelo básico de consumo en 2 periodos, también llamado consumo intertemporal, donde lo principal aquí es buscar el equilibrio entre la tangencia entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria. También aquí tenemos ubicado el punto de tangencia, y eso es la curva de indiferencia, y aquí hay la restricción presupuestaria, que siempre va a ser negativo por 1 más el tipo de interés. Entonces ahora resolvemos matemáticamente, nos dan la condición de tangencia, que es igual a la relación marginal de sustitución, que es igual a 1 más el tipo de interés. La relación marginal de sustitución es la derivada de la utilidad con respecto al consumo presente sobre la derivada de la utilidad con respecto al consumo futuro. Entonces eso nos queda consumo futuro sobre consumo presente es igual a 1 más el tipo de interés. Resolviendo nos queda que el consumo futuro va a ser igual a 1.5, porque el tipo de interés es 0.5, y nos queda que el consumo futuro va a ser igual a 1.5 por el consumo presente. Y esta va a ser nuestra condición de equilibrio, o también llamada condición de tangencia. Ahora reemplazamos en la restricción presupuestaria, tenemos el consumo presente por 1 más el tipo de interés. 1 más el tipo de interés es 0.5, más el consumo futuro, que ya sabemos cuánto vale, que es 1.5 por el consumo presente. Y esto va a ser igual a la renta presente, que ya sabemos que vale 1000, por 1 más el tipo de interés, que es 0.5. Esto va a ser 1.5, más
la renta futura, que es 1500. Esto es 1.5, pero que nos va a dar 1.5 por el consumo presente más 1.5 por el consumo presente. Esto es 1500, más 1500 nos va a dar 3000. Tenemos 3 por el consumo presente, va a ser igual a 3000. El 3 que multiplica el consumo presente va a pasar a dividir y nos queda que el consumo presente va a valer 1000. Esto lo podemos reemplazar en el consumo futuro. Entonces el consumo futuro va a ser igual a 1500. Después de haber resuelto matemáticamente, hemos hallado el consumo futuro, que es 1500 y que casualmente coincide con la renta futura. Asimismo también el consumo presente coincide con la renta presente, que va a ser igual a 1000. Entonces no siempre coinciden el consumo futuro con la renta futura, y no siempre coinciden el consumo presente con la renta presente, pero en este caso sí coinciden. Entonces lo que quiere decir es que no es ahorrador ni tampoco es consumidor, dado que en cada etapa consume lo que ahorra.